Mucha gente se pregunta qué pasó en Argentina en materia de pobreza y desigualdad después de la profunda crisis del 2002. En nuestro estudio mostramos que hubo una caída importante desde el pico de la crisis, pero solo se logra volver a los niveles de la década del 90. Y más aún, dicha disminución se monta en bases endebles, poco sostenibles fiscalmente y generando una serie de incentivos perversos, como la informalidad y el asistencialismo. La pobreza moderada, medida con la línea de pobreza nacional, baja del 55 al 30%, o sea, disminuye a niveles de la década del 90 a sus mayores niveles. Pero al descomponer la caída de la pobreza en el efecto de mercado antes de dichas políticas y al efecto redistributivo después de dichas políticas sociales, encontramos que entre el 2003 y el 2006 toda la caída en la pobreza y desigualdad se explica por el crecimiento, básicamente el rebote que hubo en esos años en la economía y al favorable contexto internacional. En cambio, entre el 2006 y 2009, su caída casi totalmente, en un 90%, se debe a la redistribución. La redistribución se da mayormente con la moratoria previsional y, en segundo lugar, por la asignación universal por hijo. Ahora, ¿por qué esta caída en la pobreza a niveles precrisis descansa en bases endebles? En primer lugar, el gasto público aumenta más del 40% del PBI y es financiado por impuestos distorsivos, impuesto inflacionario y mecanismos no ortodoxos. Además, con aumentos a retenciones a las exportaciones muy sensibles a los precios de los commodities. Y una parte importante del aumento está atado a subsidios regresivos a empresas difíciles de bajar. En segundo lugar, la redistribución lograda por la moratoria fue parcialmente subsidiada con los jubilados contributivos, parte de la clase media y baja, cuya jubilación cayó significativamente en términos relativos comparada con la no contributiva, generando desincentivos a contribuir a la seguridad social y por ende incentivos a la informalidad. Por último, como consecuencia de lo anterior, la cantidad total de beneficiarios de planes sociales aumentó enormemente durante la década. En los 90, menos del 10% dependía de la ayuda social. Con la crisis, y entendiblemente, esa ayuda llega al 24% en el 2003. Pero en 2009, superada la misma, 43% de la población depende de la ayuda social, con niveles de pobreza similares a los del 90. O sea, antes la misma pobreza se sostenía casi sin transferencias. Al mismo tiempo, no se mejoró el acceso de los más pobres a una educación de calidad, lo cual podría ponerlos en el mediano plazo en la disminución de la pobreza estructural. Uno se pregunta si hubo una política deliberada populista en lograr captación de votos a través de políticas cortoplacistas en desmedro del bienestar de largo plazo de los más pobres.